Bueno, a continuación veremos las ecuaciones y todo el procedimiento para trabajar el circuito eléctrico en paralelo. Entonces tenemos un circuito eléctrico en paralelo de resistencias. Tenemos un voltaje de 12 voltios, la resistencia 1 de 2 ohmios, la resistencia 2 de 4 ohmios y la resistencia 3 de 6 ohmios. Como un circuito eléctrico en paralelo, pues la corriente eléctrica vamos a elegir su dirección, que va de más a menos. Entonces ya entro por acá y cuando llega acá, esta es I total. Pero cuando la corriente eléctrica va a recorrer todo el circuito, se encuentra por estos tres caminos, como si fuera una tubería por donde va agua y se divide en la tubería, tres tuberías, hasta que vuelve y sale todo el flujo. Entonces el flujo de la corriente eléctrica hacia aquí, pues se divide en la corriente I1, aquí se divide la corriente en I2, y hacia aquí, hacia arriba, pues se divide en la corriente I3. De tal forma que por aquí, por I2, pues va la corriente 2, I1, I3. O sea que esa corriente total se divide en las tres resistencias. Y estos puntos donde se unen varias corrientes se les llama el nodo. Entonces, aquí vuelve otra vez las tres corrientes, vuelve y llega I3, hacia aquí vuelve y sale I2, y aquí vuelve y llega atravesándola y llega I1. Y vuelve y sale la corriente total, I total. Y esa sería la corriente total. O sea, lo que entra es igual a lo que sale y en cada una de las resistencias se divide la corriente total. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar la potencia y el voltaje en cada resistencia y la corriente eléctrica? Primero trabajamos lo que se llama la resistencia equivalente. La ley de la resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 para circuitos eléctricos en paralelo. Entonces sería 1, R1 es 2 ohmios sobre 2 ohmios, más 1 sobre R2 que es 4 ohmios, más 1 sobre R3 que es 6 ohmios. Hacemos esta suma, la hacemos en el calculador y nos da 11 doceavos de ohmios. Pero como esto está en fracción, 1 sobre R1, lo invertimos. Entonces queda R equivalente, 1 sobre R equivalente, entonces queda R equivalente sobre 1, y todo dividido en 1 da R equivalente, y ahora sí nos quedó despejada, y eso me da 12 ohmios sobre 11, y eso me da 1,1 de ohmios, y esa es la resistencia equivalente. Ahora, para la corriente eléctrica total, sería el voltaje total sobre R equivalente, que es la resistencia total. Entonces sería el voltaje total, aquí dice que son 12 voltios dividido en R equivalente, que es 1,1 aproximadamente, y me da 10,91 aproximadamente. Y esa sería la corriente eléctrica total que circula por todo este circuito eléctrico de resistencias en paralelo. El voltaje en cada resistencia, ¿qué será? Voltaje 1 es igual a voltaje 2 es igual a voltaje 3. Los voltajes que se miden en los nodos, si yo coloco un voltímetro y mido de acá a acá, este es el punto A y este es el punto B, ese se daría el voltaje AB. Y el voltaje AB me daría que es lo mismo que ese voltaje total, porque están conectados a esta misma tensión de 12 voltios. Entonces, cuando uno se encuentra y llega a ese circuito en paralelo, el voltaje o esa diferencia potencial en cada una de las resistencias es la misma. Por lo tanto, el voltaje 1, voltaje 2 es igual a voltaje 3. Pero las corrientes eléctricas sí son diferentes. Entonces, vamos a determinar las corrientes eléctricas en cada resistencia. Entonces, I, usando la ley de Ohm, despejamos la corriente. Entonces, I1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Y eso me daría 12 dividido 2 da 6 amperios. Luego, voltaje 2 es 12 voltios dividido en R2, que es el mismo voltaje, pero la resistencia 2 es 4 ohmios, y 12 dividido 4 da 3 amperios, y la corriente 3 es 12, dividido 6 ohmios, eso 12 dividido 6 da 2 amperios. ¿Listo? Para un total de ¿qué? Y total, ¿cuánto sería? 6 y 3, 9 y 2, 11, ¿cierto? Da 11 amperios, que es el aproximado de 10,91. Si yo aproximo esto,
Aquí podemos ver que me da aproximadamente, si yo aproximo acá, me da aproximadamente igual a 11 amperios. O sea que nuestro problema estaría bien resuelto, ¿sí? Estaría bien resuelto observando que, por un lado, si sumamos las corrientes eléctricas, es la misma de V total sobre R equivalente. ¿Listo? Y entonces, ahí nos da nuestros 11 amperios. Ahora, para nosotros determinar la potencia eléctrica en cada resistencia, hacemos lo siguiente. Entonces, para la potencia eléctrica en cada resistencia, miramos la ecuación de Joule para esa energía que se gasta en tiempo, que la potencia sería igual a V por I, que es lo que vamos a usar, o I cuadrado R. En este caso vamos a hacer voltaje por corriente. Entonces la potencia 1 es igual al voltaje 1 por la corriente 1. Y la corriente 1 es 6 amperios. Por 6 amperios. Los voltajes son iguales, 12, 12, 12. Dijimos que en cada resistencia. Entonces 12 por 6 sería 6 por 2, 12. Llevo una, 6 por una, 6 y una 7. 72 vatios. La potencia 2 sería el voltaje 2 por la corriente 2, que es 12 voltios por la corriente en 2, pero la corriente 2 es 3 amperios. Y 3 amperios sería 12 por 3, daría 36 vatios. Y de la misma forma, la potencia 3 es voltaje 3 por corriente 3, que es 2 amperios. 2 amperios. Y daría 12 por 2, 24 vatios. De la misma forma, yo potencia total, eso es para comparar si está bien resuelto todo el circuito. El voltaje total por la corriente total. El voltaje total es 12 voltios por la corriente total que nos dio aproximadamente 11 amperios. ¿Listo? Y de esto utilizamos y resolvemos. Entonces, usamos nuestra calculadora, es 12 por 11, y nos da un total de 132 vatios. De la misma forma que si yo sumo las tres potencias, 72 más 36 más 24, me da también 132 vatios. Si yo sumo, hago esta suma, me da 132 vatios. De esta forma puedo ver que está bien resuelto el circuito, calculamos bien nuestras resistencias, calculamos, bien nuestras corrientes y los voltajes. Muchas gracias y esta es la solución de un circuito eléctrico en paralelo.